مولاي صل وسلم دائما دائما. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Muhammad Idrisi. Realicé estudios árabes e islámicos en la Universidad Musulmana en Inglaterra de Disbury y una vez de vuelta a España comencé a impartir clases en el centro Al-Andalusía, en Sevilla. Estuve unos años enseñando con diferentes métodos y manuales, tomando la decisión de producir un libro que fuera una síntesis de métodos tradicionales, otros libros y de mis propias experiencias con mis alumnos, destinado a atender de manera especial las necesidades de estos. Alhamdulillah, tras 2 cursos enseñando con este método, Al-Qurtubiyya, puedo confesar que me siento bastante satisfecho de los resultados. Lo he compartido con profesores, familiares y allegados y han sido ellos mismos quienes me han animado a publicarlo para que otros profesores y por ende sus alumnos puedan también beneficiarse de él. Ruego a Allah que nos ayude a progresar en este camino de aprendizaje y que acepte nuestros esfuerzos. Paso a continuación a hacer una explicación somera y clara de las características de este libro al que llamé Al-Qurtubiyya. Lo nombré así porque nací en Córdoba, aunque la mayor parte de mi infancia transcurriera en Sevilla, y también con el ánimo de rendir un sentido homenaje a los sabios que han vivido en esa gran Medina, y que nos dejaron un legado enorme. Pongamos como ejemplo al célebre mufassir Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. En cuanto a la portada, la imagen nos sumerge en esa gran mezquita, que sirvió como centro de aprendizaje en la que los sabios compartían su conocimiento con el resto de la humanidad. Pasando al formato del libro, he elegido este tamaño pensando en mis alumnos, muchos de los cuales son niños pequeños a los que les cuesta manejar formatos mayores, y puede ser transportado en cualquier cartera o mochila fácilmente. Aquí os muestro el logo de nuestro proyecto, Al-Andalusía Education. Para más información sobre el proyecto, visitad la página web alqurtubiyya.com. Alhamdulillah, el libro ya ha sido registrado y aquí podéis encontrar todos los datos necesarios para contactar con nosotros. En esta página aparece el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sobre él, que dice: los mejores de entre vosotros son aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan, que nos recuerda la importancia de aprender el Corán y de recitarlo correctamente, siendo la mejor tarea a la que podemos dedicar tiempo en nuestras vidas, siempre que no nos olvidemos de llevar a cabo sus enseñanzas. Y ahora comenzaremos con el método, propiamente dicho. Tal como podéis observar en el índice, el libro se divide en 10 temas que van desde el alifato o alfabeto árabe al waqf, las pausas y paradas. Como podéis ver, cubrimos todas las reglas importantes del tajwid, que consiste en la recitación correcta del Corán. Podéis observar que tratamos el mad asli o tabi'i, el sukun donde hablamos de la qalqala, la shadda donde hablamos de la gunna, la hamza wasliya, las letras graves, la lam de la palabra Allah, la regla de la ra, la regla de la nun sákina y tanwin, de la mim sákina, y finalmente el waqf, con los signos del waqf. Tema 1. En primer lugar, quisiera hacer constar que esta guía ha sido escrita con el mismo tipo de fuente, es decir, con la misma caligrafía que tiene la copia del Corán que distribuye la ciudad de Medina. Ha sido elaborada expresamente para la riwaya en Hafs y por último que contiene solo y exclusivamente palabras que aparecen en el Corán. El primer tema se ocupa del alifato, es decir, de las letras sueltas y de sus nombres en árabe. La primera página muestra el alifato con grafías árabes, debajo cada una de las cuales aparece la transcripción del nombre con caracteres latinos. He considerado necesario añadir esta transcripción para facilitar el aprendizaje y memorización autónoma de muchos alumnos cuyos padres no pueden ayudarles en casa, ya que ellos mismos no saben leer y escribir en árabe. Así, siempre que se olviden del nombre de una letra, podrán volver a esta primera página y recordarlo. Asimismo, muchos padres podrán animarse a comenzar ellos mismos este pequeño gran viaje de aprendizaje. En la segunda página aparece el alifato tan solo letras árabes, para que podamos comprobar si el alumno se lo ha aprendido. Dejamos atrás la primera página para que no se vea tentado a consultar constantemente la primera página, retardando la memorización completa de las letras. Al final de la página encontramos una nota en la que se mencionan las letras árabes, siendo muy importante que el alumno las conozca de memoria. En la tercera página tenemos al abjadiyya, que era el alfabeto árabe preislámico, y que ha sido incluido con el propósito de que se sepa de su existencia, y además para comprobar si el alumno ha aprendido las letras correctamente o simplemente las dice tan solo de memoria, por orden, como suele ocurrir en la mayor parte de las ocasiones.
En la siguiente página volvemos a mezclar el orden de las letras, pero nunca al azar, pues van en orden según su punto de articulación, o makhraj, empezando desde lo más profundo, la hamza, hasta llegar a los labios, la mim, tras la cual las letras que aparecen lo hacen tan solo por rellenar el espacio restante del recuadro, siendo a su vez las letras que más cuesta aprender a los alumnos. La segunda tabla las muestra en orden inverso, y por último aparecen las letras que más se parecen entre ellas, diferenciándose tan solo en los puntitos, comprobando así si el alumno es capaz de distinguirlas correctamente. Finalizamos este primer tema con un pequeño examen. Los alumnos lo asumen como un reto y compiten por sacar la mejor nota. Es tarea del profesor lograr que se trate de una competición sana. Las letras deben leerse en menos de un minuto. Ponerles un tiempo límite a los alumnos hace que se entrenen y esfuercen aún más. Obtienen una nota media en función de las materias a examen, en este caso, nombre de la letra y la pronunciación correcta del nombre. El profesor puede realizar anotaciones que considere pertinentes para ayudar al alumno a progresar, o simplemente para animarle a esforzarse más o mantener los buenos resultados. Escribir simplemente un mucho mejor motiva al alumno a seguir adelante. Es importante pedir siempre la firma de los padres si los alumnos son menores, de manera que comprendan que se trata de algo serio, digno de atención y seguimiento. Tema 2. En el tema 2 empezaremos a unir las letras, formando palabras. El objetivo de esta unidad temática es que al término de la misma, el alumno sepa diferenciar cada letra, ya se encuentre en posición inicial, media o final de cada palabra. Además, el alumno debe memorizar las letras que no se unen con las siguientes, y esto es muy importante. Para todo ello, ofrecemos al alumno una tabla en la que puede observar cómo cambian las letras según su posición en la palabra, y todo con la finalidad de dar oportunidad al alumno de gozar de una cierta autonomía en su proceso de aprendizaje. En la página 9 empiezan los ejercicios. Enseñamos al alumno a apoyarse en la tabla de letras para obtener los mejores resultados. Como mencioné anteriormente, el ejemplo de cómo se realiza el ejercicio viene en letras latinas. De este modo los padres también podrán ayudar y aprender a la vez. Este ejercicio sería así: Ba, Lam, Ghain, Hamza, Ja, Dal. Muchas personas por desconocimiento llaman a la Hamza sobre la Alif, Alif. Esto es un error, dado que la Alif por sí misma no puede llevar ninguna haraka. Las palabras deben seguir siendo deletreadas. Al final, tenemos un examen como en cada tema. Tema 3. En el tema 3 nos encontramos con los signos diacríticos, o harakat. He preferido enseñar una haraka tras otra y no todas a la vez, para hacerlo más fácil a los alumnos. Por tanto, empezaremos con la fatha y los ejemplos correspondrán a las palabras que lleven tan solo la fatha. De nuevo, los ejemplos con letras latinas. Mim fatha ma, ra fatha ra, mara, jim fatha ja, maraja. Ya veréis que este modo resultará muy práctico para enseñar rápidamente a los alumnos los nombres de las letras y las harakat. Asimismo, les ayudará a no alargar más de la cuenta las sílabas mientras están leyendo. Les otorgará una base muy sólida y aprenderán a diferenciar las sílabas, algo que no saben hacer correctamente incluso muchos árabes hablantes. Luego la kasra y ejemplos con fatha y kasra. Observar que desde el momento en que se enseña la kasra, enseñamos la regla de la ra con kasra. Así, el alumno aprenderá a darle su pronunciación correcta desde el primer momento, sin tener que corregírsela en un futuro. Y finalmente llegamos a la dhamma. Los ejercicios, consecuentemente, llevan las 3 harakat. En la página 16 tenemos un ejercicio para reforzar a los alumnos con problemas de pronunciación. Continuaremos con la enseñanza de las fathatein, kasratein y dhammatein, adoptando el mismo proceso. En el examen final encontramos 2 puntos más a valorar. Uno es la fluidez y el otro la capacidad de distinguir correctamente las harakat. Tema 4. En el tema 4 comenzamos con el mad asli o tabi'i, siempre con la misma metodología, leyendo sílaba por sílaba, tal como aparece en el ejemplo.
dal, fatha, alif, da, ra, fatha, ra, dara. Observad que seguimos mencionando reglas del tajwid, y es que esto es de vital importancia desde un principio si queremos que el alumno muestre un progreso constante y correcto. La alif se lee como una letra grave si va precedida por una letra grave. El mismo método con la ya precedida por kasra y la waw precedida por damma. En la página 26 mostramos ejemplos de las mismas en su versión mini. Ponemos ejemplo de la alif cuando viene sobre la ya o waw, porque confunde a muchos. El examen final, donde añadimos un nuevo punto, la evaluación del tiempo de prolongación. Tema 5. En el tema 5 nos encontramos con el sukun y la shadda. En este punto, lo primero será enseñar a los alumnos huruful qalqala. De este modo, aprenderán a pronunciarlas cuando lleven sukun correctamente y desde la primera vez. Así, los alumnos no sabrán pronunciarlas sino con su qalqala correspondiente. Les enseñamos además las palabras que reúnen todas las letras con qalqala, como regla mnemotécnica para su memorización. Qutubu Yadin. En los ejercicios, el alumno practica cómo reconocer y diferenciar las sílabas en las palabras que llevan sukun. Además, proveemos ejercicios específicos con la qalqala y con la hamza con sukun, que muchos alumnos encuentran difícil de pronunciar. No olvidemos que tenemos que deletrearlo sílaba por sílaba. Sería de esta forma: hamza, kasra, ba, sukun, ib. Siempre sílaba por sílaba. Y pasamos al lin. La waw precedida por fatha y la ya precedida por fatha. En muchos otros métodos, este tema se enseña tras huruf al-mad, pero según mi experiencia, esto lo hace más difícil de entender por parte de los alumnos que aún no habrían sido introducidos al sukun. Continuaremos con el cero circulado y con el cero alargado. Recordemos a tal efecto que esta guía está basada en el tipo de caligrafía que lleva la copia que distribuyen desde Medina. Aquí presentamos la shadda. Explicaremos qué es lo que representa y cómo debe ser leída. Este es uno de los temas más difíciles de asimilar para los alumnos. Observar que no damos ningún ejemplo ni de nun ni de mim con shadda. En esta página presentamos la gunna al alumno y lo hacemos de forma que desde el principio aprendan a leer correctamente tanto la mim como la nun con la shadda, es decir, dando el tiempo que corresponde a cada una, que es el de 2 harakat. Como por ejemplo, sad, damma, mim, shadda, sum, mim, dammatain, mun, summun. Y este es el último tema en el cual el alumno deletreará las palabras antes de su lectura completa. Dependiendo de la consideración del profesor, el alumno podrá pasar a leer directamente las palabras en el examen. Tema 6. En el tema 6 empezaremos a unir las palabras. Por lo consiguiente, deberemos comenzar por aprender las reglas de la hamza wasliya. Ya que el Qurtubi se ha diseñado para todas las edades, la explicación de este tema puede ser difícil de entender para los alumnos pequeños, por lo que con ello nos esforzaremos para que practiquen más que entender. El concepto de la hamza wasliya no se toca mucho en otros métodos, pero yo lo veo un tema importante de explicar correctamente. Presentamos las letras shamsiyya y qamariyya cuando la hamza wasliya pertenece al artículo y cuando es parte del nombre o de un verbo con sus reglas. En otras copias del Corán, como la de Sudáfrica, el problema de la hamza wasliya se soluciona de otra forma, aunque no da a entender por completo su función. En la copia de Medina, puede ser muy complicado de saber leerla correctamente por primera vez si uno no es árabe. En esta página empezamos con los ejercicios uniendo palabras, y en la siguiente vemos las reglas de la hamza wasliya cuando está precedida por una letra del mad o precedida por el tanwin. Este ejercicio no lo he encontrado en ningún otro método, pero pienso que es de beneficio enseñarlos. El examen final, añadiendo un punto a valorar, la unión de las palabras. Tema 7. En el tema 7 repasaremos una vez más las letras graves y pondremos ejercicios expresos para fortalecer este área. También mencionamos la regla de la lam de la palabra Allah. La razón por la que este tema no se presentó antes, como muchos ya se habrán preguntado, es que la palabra Allah lleva hamza wasliya y aún los alumnos no entendían su concepto. Y por último, la regla de la ra,
explicadas claramente con sus ejemplos. Este tema es más un repaso que una nueva lección. Tema 8. En el tema 8 introducimos el Mad Far'i al alumno, centrándonos solo en una de las formas de leerlo y en conceptos básicos. Este tema no se tocó antes porque contiene la unión de dos palabras. Le explicamos al alumno los tipos de Mad Far'i, sus tiempos y el signo que los identifica, con ejemplos para reforzarlo. En la siguiente página tenemos Huruf al-Muqatta'a, que en muchos métodos se introducen en el primer tema. Sin embargo, he preferido dejarlo hasta explicar lo que simboliza el signo del Mad Far'i para no confundir al alumno con la fatha, algo que les ocurre muy a menudo. Más ejercicios y el examen final. Tema 9. Por fin llegamos a la parte final del libro y probablemente uno de los temas más complicados para llevar a la práctica por los alumnos. En este tema se explica la regla de la nun sákina y el tanwin, y más tarde de la mim sákina. Empezamos con el idhar, mencionando huruful halqiyya, para que el alumno las memorice. Luego mencionamos en qué consiste y ofrecemos ejercicios para entenderlo bien y practicarlo. También señalamos las pistas que nos dan en la copia de Medina para poder apoyarnos en ella mientras leemos, como el sukun escrito sobre la nun en este caso, algo que no ocurre en el idgham o el ikhfa, o la forma paralela que tiene el tanwin. Seguimos con el idgham, explicando el concepto y los diferentes tipos de idgham. Esto puede resultar muy complicado para un niño pequeño, por lo que simplemente haremos que repitan. Algunos lo lograrán captar y otros no, pero como mencionamos antes, este libro está diseñado para que todos los alumnos se beneficien al máximo dependiendo de su nivel. Mencionamos las pistas que nos dan para reconocer el idgham y al final tenemos escrita la palabra que reúne las letras del idgham para facilitarle su memorización. Luego tenemos el iqlab, explicado sin olvidarnos de mencionar su tiempo, los ejercicios y por último el ikhfa, con el poema que reúne sus letras. Este poema será memorizado por los alumnos más avanzados, pues no todos lograrán siquiera entrever su propósito. Luego tenemos las reglas de la mim sákina, que son mucho más sencillas de aprender que las de la nun sákina. Y por fin, los ejercicios para preparar el examen con ejemplos de todo lo aprendido en el tema. En el examen final, es importante que el alumno demuestre un entendimiento de las reglas, que las motiva y que conozca de memoria las letras afectadas en cada caso. Tema 10. En el tema 10, que es el último del libro, enseñaremos al alumno lo que significa el waqf y cómo hacerlo correctamente. El alumno debe aprender a ponerle el sukun a la última letra, cómo pronunciar la ta marbuta, cuándo nos detenemos en ella y qué hacemos cuando nos detenemos en un fathatain. El alumno deberá llevar a la práctica el mad al-arid con sus diferentes tiempos y aplicar lo simbolizado por cada uno de los signos del waqf. Como examen final, se recita la sura al-Fatiha, lo que simboliza para el alumno el final de Al-Qurtubiya y el principio de la memorización del Corán. Como colofón, enseñamos a los alumnos las pautas, adab, que deben seguir para recitar correctamente el Corán, cómo tratar el Corán, qué hacer antes de tocarlo, cómo comportarse mientras recitamos, etc. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. No se olviden compartir el vídeo con otras personas a las que les pudiera interesar, como otros profesores o alumnos de árabe o Corán. Si desean ponerse en contacto con nosotros, no duden en enviarnos un email a la dirección indicada. Finalmente, sabed que el libro estará disponible muy pronto en otros idiomas, inglés, francés y árabe. Recordadnos en vuestras invocaciones o duás, para que Allah acepte este humilde esfuerzo. Amén. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما